Mira esta posición por un segundo. Carlsen acaba de colgar una pieza en la apertura. ¿Podrá Carlsen sobrevivir con un caballo menos contra otro gran maestro de élite? Volvamos a la jugada 1 y veamos cómo luchó para encontrar salida. Carlsen juega con blancas aquí contra Gawain Jones, quien es 3 veces campeón británico y uno de los 100 mejores jugadores del mundo. Tenemos la defensa siciliana y las negras optan por la variante dragón, porque Jones es uno de los mayores expertos del mundo en esta apertura. Carlsen juega alfil e3, la línea principal, también la más agresiva aquí, f3 refuerza el centro y también cubre la casilla, muy importante para que las negras no puedan saltar con sus piezas hacia adelante y generar contrajuego. Caballo c6, dama d2, Carlsen se prepara para enrocar en largo, las negras se enrocan corto, las blancas en largo y ahora tenemos esta posición clásica y muy aguda de la variante dragón. En su época Fischer decía que el plan de ataque de las blancas era tan simple que un aficionado vencía a un gran maestro porque simplemente se abre la columna H para la torre, se juega alfil h6 para cambiar este defensor y se va directo al jaque mate. Bueno, es muy sencillo y las negras realmente necesitan saber cómo contrarrestarlo. Pero repito, el jugador de negras es un gran maestro fuerte y experto en la apertura. Juega la jugada correcta, peón d5. Las negras tienen que apresurarse en buscar contrajuego inmediato y es exactamente lo que están haciendo ahora mismo, desestabilizando el centro para que Carlsen no tenga tiempo de atacar el flanco de rey. Bueno, la jugada principal aquí es peón por d5, pero Carlsen hizo una jugada bastante engañosa de dama e1. Y esta es una jugada bastante inusual, simplemente retira la dama atrás a e1 y hablaremos de eso en un momento, pero rápidamente, ¿por qué no deberían las blancas capturar en d5? Bueno, claro que pueden, de hecho es la línea principal, pero eso trae un montón de complicaciones que como puedes ver por la cantidad de flechas hace que la situación se vuelva muy compleja. Y también ahí te muestro rápidamente una línea muy curiosa aquí. En su momento se consideraba sencillamente mala para las negras, pero luego surgió un truco. Aquí aún vemos tensión, ves que las negras presionan desde varios lados, pero también parece malo para las negras porque después de este cambio, ¿qué pasa con dama por d5? Las blancas están ganando un peón y ahora amenazan esta torre en la esquina y parece que se obliga a las negras a cambiar damas y entrar en este final perdedor con un peón de menos. Eso parece, pero por esa razón durante unos años esta línea simplemente se consideró mala para las negras hasta que se encontró este recurso. Solo sacrificar la torre en la esquina porque después de alfil f5 se da lugar a un ataque doble repentino, se amenaza jaque mate al blanco y además a un ataque descubierto sobre la dama en a8. Por esa razón esta línea resulta ser buena para las negras, finalmente. Bueno, volviendo a la partida real, Carlsen jugó dama e1, una jugada que se ve extraña, pero sí, es recomendación de computadora y abre la columna D para la torre, lo que a veces puede ser incómodo para la dama negra en D8. Pero el jugador de negras es experto en esta apertura, está preparado, juega E5, la jugada correcta, golpeando el caballo blanco en el centro del tablero. Después de este cambio, el centro negro es fuerte y amenaza D4 y las blancas deben hacer algo al respecto, entonces cambian. Las negras recapturan con caballo, poniendo un caballo fuerte en el centro del tablero. Por supuesto, las blancas podrían haber capturado, pero no es buena idea porque solo se ayudaría a las negras a reconstruir sus peones y obtener un centro fuerte. En cambio, Carlsen juega alfil C4, aumentando la presión sobre ese caballo, ahora está atacado 3 veces. Y además clavado a la dama, lo que parece bastante peligroso para las negras, pero en realidad no, porque tras alfil e6 las negras mantienen todo bajo control, el caballo está defendido y la posición sigue equilibrada. Ahora aquí Carlsen juega rey b1, otra jugada de aspecto misterioso, porque el número 1 se arrastra atrás en la primera fila. Pero la jugada tiene sentido. Pues aquí cuando observas esta posición en general y te preguntas cómo pueden las blancas hacer una jugada de ataque, no es fácil, no queremos simplemente cambiar aquí porque las negras recapturarán y eso solo ayudará a fortalecer su centro. La única jugada de ataque inmediata sería alfil c5. Y esa es una idea típica en este tipo de posiciones, pero el problema para las blancas es que si hacen esta jugada de inmediato, las negras tienen dama g5, un ataque molesto contra el rey blanco en c1 y las blancas quieren evitar esto. Es por esa razón que se juega rey b1 para sacar al rey de esa diagonal, preparándose entonces para jugar alfil c5 después lo que atacaría la torre. Las negras prevén esto y juegan torre e8. Estos tipos son unos monstruos. Puedes ver lo buenos y profilácticos que son anticipando los planes del rival. Esto es ajedrez de altísimo nivel. Las blancas ven que alfil quiere atacar la torre, se decide sacarla del peligro de inmediato. Y además se colocan al centro del tablero donde puede ayudar. Ahora Carlsen ve que al jugar alfil c5 solo atacaría el vacío y entonces decide en cambio incorporar su caballo al ataque. El caballo salta adelante amenazando con avanzar más, lo cual es incómodo para las negras. Pero las negras juegan un audaz f5. Dice que salte aquí,
y las negras no temen que las blancas avancen y Carlsen dicen bien, veamos qué pasa. Juega caballo G5 atacando el alfil y para las negras esto parece un poco incómodo, bastante porque el alfil está atacado, pero además las blancas tienen este alfil ejerciendo presión por aquí y esta torre presionando por aquí también. Esto no se ve bien para las negras, pero juegan un brillante movimiento de alfil C8. Bien, el jugador de negras curiosamente no solo ha escrito libros sobre la variante de dragón, sino que también mencionó en su libro la trampa en la que cayó Carlsen. Porque por ahora parece que las blancas están tomando el control, como que las negras solo están retrocediendo, jugando algo extraño, y aquí este caballo está clavado, mientras que este está activo. Y Carlsen ataca por el flanco del rey ofreciendo intercambiar estos peones para abrir columnas y comenzar a atacar al rey negro. Pero el único problema con esta jugada es que es un error gravísimo, ya que ahora las negras simplemente en lugar de capturar juegan F4 y así llegamos a una posición donde el caballo de Carlsen en G5 está colgando y también el alfil en E3. Es interesante que la gente no podía creer que Carlsen pudiera dejar colgada una pieza así nada más en una sola jugada y después de la partida le preguntaron a Carlsen si fue un error o un sacrificio calculado, pero Carlsen respondió, fue un burdo error. En efecto, las blancas ahora pierden una pieza. Y también quiero aprovechar esta partida para ilustrar 3 reglas de sobrevivencia. Porque a nosotros también nos pasa, ¿cierto? A veces que regalamos algo sin querer. Y estas 3 reglas te ayudarán a luchar por recuperarte y ganar muchas partidas, darles la vuelta. La primera regla es no descontrolarse. Solo acepta el error sin emociones y sigue haciendo jugadas buenas. Aquí Carlsen juega una muy buena peón H4 reforzando este caballo. Y además preparándose para en el futuro seguir avanzando y con eso desarrollar el ataque. Y es que he observado, analizando muchas partidas de mis estudiantes, que normalmente cuando se comete un error empiezas a castigarte pensando cómo pude ser tan, qué tonto fui, etc. Y luego normalmente dejas de jugar bien y haces jugadas automáticas subóptimas. O simplemente se lanza un ataque desesperado, final, el último esperando una oportunidad o perder de inmediato. Pero nada de eso es correcto. Si miras las entrevistas de los mejores jugadores, su lema suele ser simplemente voy a hacer jugadas buenas. Eso es todo. Muy bien, aquí las negras capturan en E3 y Carlsen recaptura. Y es un momento curioso donde parece que las negras podrían simplemente capturar esta dama, pero en realidad no. Porque este alfil gánster dice, pequeño pony, quédate quieto. Bueno, entonces las negras juegan H6 intentando deshacerse de este molesto caballo en E5. Y es una buena jugada en verdad. Seguramente las negras esperaban que el caballo simplemente retrocediera, pero Carlsen hizo otra hermosa jugada aquí, dama C5 con un contraataque sobre este peón, ilustrando la segunda regla, complicar la posición. Cuando tienes desventaja material, tu tarea es crear caos en la posición, ¿sí? Quieres crear asimetría, evitar jugadas automáticas, quieres que todo se vea más complejo. Porque tu oponente quiere lo contrario, tu oponente quiere simplificar, quitarle vida, ganar simplemente gracias al material de más. Por eso debes impedir que lo logre. Así se ataca este peón y las blancas invitan a las negras a entrar en complicaciones locas como esto, donde todas las piezas se atacan entre sí y nadie entiende lo que está pasando. Eso es lo que Carlsen necesita para tener alguna opción, pero las negras no. Las negras juegan alfil B7. Y al principio cuando vi esta jugada por primera vez pensé que no debería ser buena. Por tener el alfil en una posición así tan pasiva detrás de un peón que además lo hace ver como un peón más, pero luego me di cuenta de que en realidad es una gran jugada porque efectivamente protege el peón, pero también refuerza al caballo indirectamente con rayos X. Y así Carlsen finalmente tiene que retirar su caballo del peligro, por lo tanto las negras están consolidando la posición y gradualmente estarán listas para convertir su ventaja porque de verdad tienen ventaja ganadora. Aún así, Carlsen se esfuerza por encontrar nuevos recursos o trucos con caballo D6 en un ataque doble y las negras juegan torre 6 para cubrir esa casilla. Ahora peón H5 creando una amenaza más sobre el peón en G6 y el propio Carlsen dijo una vez que la gente se quiebra bajo presión y otra gran regla a recordar es que debes poner a tu oponente a resolver problemas en cada turno, tanto como puedas, pues si sigues atacando siempre existe la posibilidad de que tu oponente pase algo por alto y se equivoque, un error. Y es exactamente lo que ocurrió aquí. Las negras probablemente debieron mantener la posición cerrada avanzando el peón, pero en cambio decidieron ofrecer intercambio de damas, pues normalmente si tienes ventaja material y tu oponente está atacando tu rey, definitivamente deseas intercambiar damas. Y tal vez pensó que Carlsen se vería obligado a retirarse para evitar este cambio, lo cual sería excelente para las negras, pero Carlsen jugó otro hermoso movimiento de peón G5. Bueno, ahora la situación en el flanco de rey se vuelve muy tensa, todos se atacan entre sí. Pero ¿qué pasa con el cambio de damas? ¿Pueden las negras capturar aquí en C5? Resulta que no pueden y no lo hicieron en la partida porque entonces, aunque las negras
estarían felices de cambiar damas en general. En este caso particular, este caballo llega con este ataque doble. Y después de que la torre retroceda para defender también al alfil, la línea continúa con este cambio de piezas y todavía parece que las negras están muy bien. No olvidemos que siguen con una pieza de más, pero lo que cambia todo es este sacrificio de torre en D5, donde después de eso este alfil es realmente un monstruo atacando todo al mismo tiempo. Y que recupera una torre y termina con ventaja material ganadora con un par de peones extra. Por cierto, a menudo me preguntan cómo calcular variantes y encontrar tácticas rápidamente en Blitz, dado que no hay mucho tiempo para pensar. Eso lo explico en mi clase maestra gratuita, el enlace está abajo en la descripción. Y ahora volvamos a la partida. Como las negras no pueden cambiar damas, deben resolver la tensión en el flanco de rey y capturan en G5. Ahora el problema para las blancas es que no pueden recapturar así nomás porque abandonarían la dama en C5. Dado que Carlsen ya cometió un error en esta partida, otro error probablemente sería demasiado. Por lo tanto, retiró la dama a A3 y aunque por ahora ha sacrificado temporalmente un peón en G5, ahora se amenaza con caballo por G5 o tal vez incluso se piense en capturar en G6 y descubrir el rey negro. En este momento crítico, las negras encontraron una jugada que me encanta mucho y es torre B8, un movimiento de sangre fría. En medio de todo este caos, las negras simplemente dicen, oye, ¿qué tal si creo mi propio contraataque? Y es una idea realmente brillante, simplemente preparando contraataques en el flanco de dama. Pero Carlsen juega B3, cerrando completamente la columna B para las negras. Y eso al mismo tiempo debilita todas estas casillas oscuras alrededor del rey blanco, hay que decirlo. Y parece algo malo para las blancas y las negras realmente desearían solo tomar este peón en E5, deshacerse de este, ojalá lanzárselo a Carlsen, pero lamentablemente no pueden, ya que este peón bloquea su propio alfil. Por lo tanto no pueden aprovechar realmente esa jugosa diagonal. Dicho todo esto, el contrajuego de las negras queda bastante frenado por la jugada B3 de Carlsen. Y ahora las negras aún deben lidiar con caballo por G5 amenazando la torre. Las negras jugaron dama D8 retirando la dama y defendiendo ese peón para que Carlsen no pueda capturarlo fácilmente ahora. Pero entonces Carlsen captura al otro, este de A7. Y no es solo por el peón, pues realmente quiere seguir presionando para que las negras sigan sin poder maniobrar y encontrar buenas jugadas. Bueno, ahora las negras cambian, esta vez otro peón en H5 y Carlsen recaptura. Una vez más, creando problemas para las negras en cada turno y es increíble cómo encuentra formas de presionar todo el tiempo sin parar. Ahora las negras defienden este peón en G5, parece estar defendido 2 veces y aún así Carlsen captura. Bueno, ¿cómo es posible? Tras el cambio, al principio parece que Carlsen se equivocó, calculó mal algo, pero en realidad no. Las negras no pueden capturar este caballo porque eso perdería la torre en B8. Así que la dama en A7 funciona muy bien acechando por allí. Y dado que las negras no pueden capturar el molesto caballo en G5, deben contrarrestar un posible siguiente avance del caballo. Las negras juegan dama C8 cubriendo esta casilla. Además siguen defendiendo la torre en B8 y por lo tanto, sí, por el momento están cubriéndolo todo. Y no olvidemos que las negras tienen una pieza extra en toda la partida, por lo tanto Carlsen necesita seguir encontrando formas de crear problemas. Ahora lo hace jugando torre G1, poniendo la torre en línea frente al rey. Y aunque no hay amenazas directas en este momento, Carlsen está preparando posibles ataques más adelante. Torre A8, las negras quieren expulsar a la molesta dama blanca de la columna A y Carlsen juega dama B6. Bueno, esto es bastante humillante para ser honestos. Parece un error de la dama, pero en realidad no, porque el caballo sigue clavado. Y aclaramos que ningún caballo fue lastimado en la creación de este video, aunque este de verdad fue tomado como rehén. Las negras juegan torre A6, juegan a la par, de hecho dicen, oye, si quieres capturar mi torre, ¿la quieres? Tomar sería un gran error para las blancas, porque entonces el alfil ya no clavaría el caballo, y eso permitiría a las negras simplemente tomar la dama. Cuidado. Claramente Carlsen no quiere eso y en su lugar simplemente retira la dama a una casilla atrás. Sigue buscando poner presión en cada jugada y ahora mismo las negras siguen intentando consolidarse. Juegan dama de 7 solo para mantener todo protegido. Las negras ahora están dispuestas incluso a ceder material solo para frenar el ataque blanco de una vez por todas. Pero Carlsen aún encuentra formas de mantener la posición complicada y juega caballo E4. Bueno, ¿cuál es la idea de esta jugada? ¿Qué pasa si las negras simplemente dicen, mira que esta torre está en el aire, ¿por qué no aprovecho para retirarla? Bueno, no se jugó este movimiento porque llevaría un triple salto mortal. Ni siquiera sé muy bien qué decir sobre esto, o sea, no sé cómo describir esta jugada. Salto mortal, ataque no sé qué, pueden sugerir cómo llamarle en los comentarios. Tenemos una doble clavada, además un doble ataque del caballo. Esto es de verdad la furia de Magnus. Bueno, en la partida real, sin embargo, las negras notaron la amenaza, sacaron su rey de ambas clavadas.
Y ahora Carlsen todavía no captura esa torre, en su lugar juega dama F2, una jugada muy bonita a la vista. Parece modesta, pero en realidad quiere reubicar la dama hacia el flanco de rey y comenzar a atacar allí. Las negras juegan dama E7 para impedirlo y también sacan su dama de este posible doble ataque del caballo desde C5, que tiene varias amenazas. Y ahora finalmente Carlsen decide capturar la torre en A6. El alfil recaptura, Carlsen recupera un poco del material perdido, mejor dicho, reduce la desventaja material. Y ahora dama H2 da jaque al rey negro, el rey tiene que retirarse la columna G, no es muy agradable para el rey, pues está algo expuesto allí. Y dama H6, otra jugada fantástica, Carlsen está abusando de la táctica de clavada en esta partida. Aquí parece que las negras podrían capturar la dama, pero no, porque el alfil está clavado. Las negras juegan dama A7 con un buen contraataque sobre la torre, como diciendo, oye, ¿te gustaría mover tu torre a algún lado? Pero claro, si la torre se retira, entonces alfil por H6 ahora sí sería una opción para las negras. Pero Carlsen dice no gracias y juega dama E6 con este contrajaque. El rey va a F8 y ahora la torre, que sigue atacada, en lugar de retirarse, pues avanza a G5 con amenazas muy fuertes contra el rey. Caballo E3, otra muy buena jugada defensiva de las negras, cubriendo la casilla F5 mientras avanza el caballo al mismo tiempo. Y muy apropiado. Y dama D6 jaque, Carlsen sigue atacando, rey F7 y ahora otra vez muchos jugadores probablemente solo capturarían ese peón, pero Carlsen sigue creando amenazas y manteniendo la presión, juega ahora caballo C5. Esta vez el caballo está muy bien ubicado en C5 preparando dama E6 jaque, tal vez ejerciendo presión por aquí, dama por C6 aún es una opción para las blancas y las negras juegan alfil C8 sacando el alfil del peligro y también cubriendo esta casilla para que la dama blanca no pueda ir allí. Pero ahora Carlsen encuentra esta pequeña combinación de torre por G7 eliminando al defensor y luego dama por E5 viene con un doble ataque. Bueno, lo que me gusta de esta partida es que el jugador de negras realmente jugó a un nivel muy alto. Hizo muchas jugadas excelentes y durante el resto de la partida fue bastante diligente y preciso en su defensa sin cometer errores. Pero eso solo demuestra que Carlsen está en otro nivel, encima del ajedrez humano. Simplemente regaló un caballo, luego poco a poco superó a un gran maestro de élite. Bueno, en esta gran partida vimos 3 reglas principales de sobrevivencia de qué hacer después de cometer un error, pero por supuesto es mucho mejor prevenirlos desde el principio. Y estas 3 reglas te ayudarán a hacer justamente eso. Y si quieres aprender a calcular variantes y encontrar tácticas rápidamente, incluso en partidas blitz, estudia la clase maestra gratuita que te ofrezco.